cuando vean la opción ya. Ya se ve, doctor. Ok, muy bien, gracias. Muy bien. Vimos en las últimas dos clases anteriores, vimos los síndromes psicóticos. Como lo mencioné, el síndrome psicótico es un síndrome bastante amplio que puede acompañar a la depresión, a la manía, al trastorno bipolar, al uso de drogas, a las enfermedades médicas. Y ya hablando de esquizofrenia, pues es una enfermedad específica ya con sus propios criterios, con sus criterios bien establecidos. Bien. Para poder manejar un paciente psicótico necesitamos medicamentos que nos ayuden a contrarrestar esos síntomas. Alucinaciones, ideas delirantes, comportamiento desorganizado, conducta catatónica, soliloquios, risa inmotivada. Y como vimos, prácticamente en el tema anterior, la esquizofrenia tiene dos amplios grupos específicos de síntomas. Los primeros 5 años o en las primeras etapas de la enfermedad, lo que más va a predominar van a ser los síntomas positivos. Y estos síntomas positivos, pues va a ser una alerta, un llamado a atención, va a generar bastante disfuncionalidad en el paciente, porque lo pone en situación de riesgo, de agredir a otros o de agredirse a sí mismo, o que sea atropellado por un carro, o verse problemas familiares por la agresividad, por la hostilidad, entre los síntomas positivos. Pero después de esos 5 años o a medida que avanza la enfermedad, aparecen los síntomas negativos. La anedonia, la apatía, la bulia, la logia y el aplanamiento. Entonces, basándonos en el primer grupo de síntomas, entre los síntomas positivos, aparecieron a mediados del siglo pasado, pues los antipsicóticos típicos, allá por el año 1950. Y los antipsicóticos atípicos, pues aparecieron unos años después. Muy bien. Y en esta diapositiva prácticamente, jóvenes, se va a encerrar todo lo que sigue de esta clase. Bien. Los antipsicóticos típicos o de primera generación, que son los que se crearon allá por 1950, en la década de los 50, pues tienen una función bien específica, una actividad antidopaminérgica. Actúan sobre dopamina. Estos específicamente van a actuar sobre los síntomas positivos de la enfermedad, sobre las alucinaciones, sobre las ideas delirantes, sobre la conducta desorganizada, sobre los soliloquios, la risa inmotivada. Tiene mayor efecto sobre los síntomas positivos.
Habíamos hablado de las 4 vías dopaminérgicas, la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la vía neuroestriada y la tuberoinfundibular. Esta última, la tuberoinfundibular, tiene bastante importancia en relación a estos antipsicóticos típicos, porque serían los responsables, sería esta vía neuroestriada, sería tuberoinfundibular, perdón, la tuberoinfundibular tendría que ver la relación con la hiperprolactinemia. Y con hiperprolactinemia, pues tenemos ginecomastia, tanto en el hombre como en la mujer, galactorrea, tanto en el hombre como en la mujer, disminución del deseo sexual, o de líbido, o de disfunción eréctil, y anorgasmia. Entonces, también, esta hiperprolactinemia que se puede dar en el paciente, póngase un hombre, que con la utilización de este tipo de medicamentos comience con ginecomastia, o que de repente comience con galactorrea, va a ser un síntoma una condición de alarma para el paciente y va a ser motivo de abandono de tratamiento. La vía neuroestriada va a ser la responsable de todos los efectos extrapiramidales provocados por los antipsicóticos típicos o de primera generación. No digo yo que los antipsicóticos típicos o de primera generación no sean buenos. Claro que son buenos. Dentro de estos antipsicóticos típicos tenemos el haloperidol, que es el medicamento de primera línea en el manejo de psicosis, tanto de origen primario o de origen secundario, siempre y cuando el paciente al que se le va a administrar haloperidol no sea sensible al uso de este tipo de antipsicóticos. Entonces, si el paciente no tiene antecedentes o si no tiene antecedentes de síndrome neuroléptico maligno provocado por haloperidol o de sintomatología como disinesia tardía, como acaticia, como distonías, entonces puede ser un candidato que podemos usar este tipo de medicamentos y no pasa nada. Le va a ayudar, pero tengamos bien en cuenta que le va a ayudar solamente para los síntomas positivos. ¿Qué significa? Que este paciente que se ha tratado con decanoato de flufenacina o haloperidol, con el paso del tiempo va a desarrollar los síntomas negativos, va a llevar a un mayor grado de disfuncionalidad. Estos son los antipsicóticos típicos. Bueno, más adelante, viendo estos efectos extrapiramidales y esta hiperprolactinemia que provocaban estos medicamentos, abandono por esta situación, abandono del tratamiento por parte de los pacientes y de la familia, entonces es que se empieza a investigar y de repente se encuentra con los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. ¿Cuáles son las particularidades de estos? Pues que bloquean los receptores tanto de dopamina como de serotonina, pero la particularidad o lo que los mantiene hoy en día con una mayor utilidad, tanto a nivel privado como a nivel público, es que actúan más sobre los receptores de serotonina. Entonces, estos, en términos generales, no provocarían tanta distonía, no provocarían tantos efectos extrapiramidales o hiperprolactinemia. Entonces, esta sería una razón por la cual el paciente podría continuar con este tipo de medicamentos. Como actúa más sobre los receptores de serotonina, entonces tiene tanto efecto sobre los síntomas positivos como los síntomas negativos. Tiene menos efectos extrapiramidales, pero no dejan de tener efectos importantes. Uno de los efectos importantes que tiene es el aumento de riesgo de desarrollar síndrome metabólico, principalmente en aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares o factores de riesgo para desarrollarlo. Dentro de estos antipsicóticos atípicos o de segunda generación tenemos la risperidona, que es la que más se parece al haloperidol. La olanzapina, cuya particularidad es que es muy buena, ya la había mencionado en la clase anterior, que cuando el paciente no puede administrársele haloperidol intramuscular, la opción de olanzapina intramuscular
es una buena alternativa del manejo de la agitación en el paciente psicótico. Pero la olanzapina tiene la particularidad que es de todos los antipsicóticos atípicos la que más aumenta de peso independientemente de la dosis en aquellos pacientes que tengan como una facilidad para aumentar de peso. La clozapina es la primera molécula de los antipsicóticos atípicos que se encontró, pero paradójicamente es la última en las alternativas de tratamiento del paciente psicótico. Vamos a ver que la clozapina, a pesar de ser la primera que se descubrió de estos antipsicóticos atípicos, es la última de elección en el manejo del paciente psicótico por los efectos adversos a nivel hematológicos que puede presentarse. La risperidona, la olanzapina y la clozapina tienen vidas medias largas, lo que significa que se podría dar una vez al día. La quetiapina es el cuarto antipsicótico atípico que vamos a ver, o de segunda generación. Esta es una buena alternativa para los pacientes que tengan dificultades para dormir. Creo que ya los había mencionado en el tema de benzodiazepina, la quetiapina. Y la quetiapina tiene la particularidad que tiene una vida corta, entonces se podría dar 2 veces al día. Aquí, en esta primera diapositiva, prácticamente se encierra o se resume lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Doctor, Mándeme. un paciente que, bueno, que presente psicosis, no necesariamente debutando o no, pero se presenta sin agitación, es recomendado inyectarle haloperidol. ¿Se podría o no lo recomendaría usted? Se podría, claro que sí, pero vamos a ver, ¿cuáles son los criterios? Vamos a ver, lo vimos en la clase pasada, ¿cuáles son los criterios como para poder manejar con antipsicóticos intramusculares a los pacientes? Bueno, es un paciente con agitación, o sea, que... Y el otro criterio, pero ya no usábamos haloperidol, ya no me acuerdo qué antipsicótico era, pero era cuando presentaba conductas de riesgo como violencia. Ok, muy bien. Lo primero que tenemos que valorar en el paciente psicótico, ya les voy a comentar casos que yo he visto. Lo importante aquí es valorar si el paciente colabora o no colabora. Si el paciente colabora en la vía oral, entonces probablemente lo vamos a iniciar con vía oral. Si no es un paciente que ponga en riesgo su propia vida o la vida de los demás a través de la agresividad o que ande deambulando en la calle, probablemente podamos utilizar antipsicóticos vía oral. Cuando yo dejo indicado olanzapina o haloperidol intramuscular, cuando el paciente realmente no colabora, cuando está sumamente agitado, cuando está sumamente inquieto, cuando es hostil, cuando es agresivo. Les voy a presentar 2 casos, donde yo últimamente, en las últimas semanas, la semana pasada y la semana pasada, mejor dicho, utilicé antipsicótico intramuscular. Paciente paciente de 38 años de edad, masculino, ¿no? Ingeniero industrial, con una empresa en Ciguatepeque, casado con una enfermera, han procreado 2 hijos, ha sido relativamente funcional, estuvo viviendo en España durante 5 años, hizo su patrimonio, mejor dicho, hizo su patrimonio en España, ahorró dinero, cuando se regresó a Honduras, él puso su empresa allá en Comayagua, una empresa de bienes raíces, y empezó a comprar terrenos y a vender terrenos, a comprar casas, a vender casas y todo eso. Le iba bien económicamente. Pero a raíz de la pandemia, a raíz de las restricciones y a raíz de la situación económica del país, pues los préstamos se iban acumulando y este paciente tenía la particularidad que tenía antecedentes de consumo de sustancias. El paciente llegó
inadecuado a mi consultorio la semana pasada, hablaba lento, hipoatento. No estaba hostil, pero sí estaba como que no le importaba su entorno. Ya había ido donde un psiquiatra en su ciudad, pero lamentablemente no le funcionó el esquema de tratamiento. No aceptaba medicación. O sea, se lo dieron y a los 15 días que lo vuelven a ver los hermanos, revisan y el señor solo se había tomado como una pastilla y media del medicamento. Pues llega a mi consultorio, lo evalúo, con ese antecedente que si no se toma las pastillas por esa inadecuación que tenía, le inició olanzapina intramuscular y fluoxetina. Ayer martes, que lo veo yo en mi consultorio, lo evalúo, habla mucho más fluido. Me dijo la hermana que andaba más irritable con la mamá, pero fue mucho más fácil poderle escuchar que mira cosas, que la hermana entró primero a mi consultorio y dijo que mientras estaba afuera, él escuchaba que la hermana me decía a mí que se iba a cambiar el nombre porque allá en su ciudad la estaban persiguiendo y que no quería causarle daños a la familia y todo esto, cosa que no era cierto. El paciente estaba psicótico, pero el paciente estaba psicótico, pero ahorita en esta semana la mamá se encargó de darle el medicamento en la boca y colaboraba, se lo tragaba. Entonces yo aumenté la dosis de olanzapina, no a 10 miligramos, sino a 20 miligramos, con la salvedad que la mamá se lo va a tener que dar mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Si es psicótico, sí, pero colabora. Entonces por eso hice el traslape la semana pasada, lo inyecté y esta semana ya lo dejé con vía oral. Ya tenía como 3 días con medicación vía oral. Lo que hice el día de ayer, el martes, fue aumentar la dosis. Tengo otra paciente, la miré también la semana pasada, que es impulsiva, no tolera la frustración, tiene miedo al abandono, eh, irritable, disfórica, impulsiva, tiene historia de abuso sexual en la infancia, por el abuelo, por un primo, se casó, pero el esposo la dejó porque ella no puede tener hijos y no puede tener relaciones sexuales. La cosa es que la paciente pues pasa temporadas bien, temporadas mal, y cayó en una crisis esta joven porque el novio actual que tiene no le había comentado que tenía Instagram. Y cuando ella se dio cuenta que tenía Instagram, ella comenzó a hacer una escena de celos, escena de irritabilidad, que quebró los vidrios del carro, le puso una llanta, dijo que se iba a tirar de un puente porque él la había engañado y no sé qué. ¿Cuál es el posible diagnóstico que tiene esta muchacha? Vamos a ver si recuerdan ustedes. Trastorno de personalidad paranoide podría ser. Paranoide no tanto, no tolera la frustración. La paciente no tolera la frustración, la paciente explota con el mínimo estímulo, ama y odia a la vez, idealiza a las personas, las devalúa. Es uno de los trastornos de personalidad que más sufre. Personalidad al límite, doctor. Personalidad al límite, muy bien, excelente. Entonces esta paciente estaba disfórica, estaba mal criada, estaba hostil, sumamente hostil, el día que yo la evalúo. No la pude ver presencial porque lamentablemente estaba saturado de pacientes, entonces lo miré virtual y decidimos con la familia pues ingresarla en una clínica privada. La cuestión es que ella no colaboraba.
Entonces ahí fue cuando yo decidí, ok, no colabora esta paciente, no se va a tomar las pastillas, entonces la vamos a inyectar por la disforia. Me comuniqué con el psicólogo de la clínica el lunes y ya, sí, que estuve sedada 3 días y esos 3 días estuvo suficiente, yo lo que quiero irme para mi casa y ahora no quiero estar aquí. Lo que hicimos fue aumentar, como había le daba el medicamento y ella accedía a tomárselo, entonces le dimos aumento de la dosis de olanzapina, de quetiapina. Estaba tomando 200 miligramos, entonces ahora le dejamos 600 miligramos de quetiapina al día. Y pues aparentemente está mucho más tranquila, mañana la vuelvo a evaluar. Y esto pues ahí nos va a depender de cada paciente, si realmente, si el paciente está psicótico, pero colabora en la toma de medicamentos, yo le diría vía oral. Si el paciente está psicótico y no colabora en el tratamiento, en la toma de medicamentos, entonces yo buscaría un antipsicótico intramuscular. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces tenemos los antipsicóticos típicos o antagonistas de los receptores de dopamina. Estos específicamente, su función farmacológica va a estar mediada porque bloquean a nivel central los receptores dopaminérgicos D2. Pero no solamente bloquean estos receptores, sino que también en concentraciones terapéuticas bloquean los receptores de serotonina 5HT2 y de una con diferente sensibilidad algunos otros subtipos de receptores como noradrenérgicos, colinérgicos e estaminérgicos. Estos últimos, este bloqueo de los receptores de noradrenalina, de acetilcolina y de histamina son los que explicarían probablemente los efectos adversos que podrían ser hasta molestos en los pacientes. Vamos a mencionar dentro de los antipsicóticos típicos 3 medicamentos. El primero es el haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico bastante utilizado a nivel público en los hospitales psiquiátricos de aquí de Honduras porque es cómodo, el precio es cómodo, es muy eficaz para bajar la agitación y eliminar la psicosis en poco tiempo, en 2 o 3 días de sedación. El haloperidol es muy bueno. El segundo es el decanoato de flufenacina. La particularidad del decanoato de flufenacina es un antipsicótico de depósito. Esto significa que se aplica de forma intramuscular y día con día se va liberando cierta cantidad de medicamento. Esta es una buena alternativa en los pacientes psicóticos compensados que no tienen sintomatología aguda, pero que no aceptan o no se le puede dar vía oral medicamento. Entonces se le aplica una inyección de decanoato de flufenacina cada mes, cada 15 días o cada 10 días sin superar los 100 miligramos de decanoato de flufenacina en 6 semanas y el paciente está compensado. Una vez cada 15 días, una vez al mes. Ahí. Máximo 100 miligramos en 6 semanas de decanoato de flufenacina. El haloperidol tiene la particularidad que se puede dar en dosis que oscilan entre 5 miligramos a 100 miligramos diarios. Realmente, jóvenes, en mi práctica profesional no recuerdo un hondureñito que haya usado 100 miligramos de haloperidol. Lo máximo que al menos yo le di de medicación a un paciente hospitalizado fue 40 a 50 miligramos de haloperidol al día. Bien, y el tercer antipsicótico típico o de primera generación es la tioridazina. Tioridazina es un medicamento de baja potencia en el sentido que se necesitan dosis mucho más altas que con haloperidol. 5 miligramos de haloperidol podrían sedar y podrían ayudarle a un paciente. Mientras con la tioridazina tendríamos que llegar a 25, a 100 o más dosis.
La tiroidacina es un buen antipsicótico, pero la particularidad que tiene efectos adversos a nivel cardíaco. Y eso va a llevar entonces a problemas con el paciente. Entonces, en algunos países, en muchos países o en todos los países se ha descontinuado la tiroidacina como tratamiento. Pero doctor, yo he conocido un paciente que usa tiroidacina. Sí, hay algunos pacientes que se beneficiaron de la tiroidacina cuando este medicamento estaba en boga y se mantuvo ese medicamento con ellos. No les ha provocado ni arritmia ni problemas cardíacos, entonces se puede continuar. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de los antipsicóticos típicos o de primera generación? Los primeros son los síntomas extrapiramidales. Estamos hablando de las distonías, de la disinesia, de la protrusión de lengua, de la cerolea, de la rigidez en rueda dentada con parkinsonismo. Y estos serían motivos de abandono de tratamiento en los pacientes que no los toleran. Entonces esta podría ser una indicación para cambio de medicamentos. La sedación probablemente, bueno, los síntomas extrapiramidales tienen que ver con la vía dopaminérgica nigrostriada. La sedación, en cambio, es producto del efecto anticolinérgico e histaminérgico. Esta sedación podría ser incluso beneficiosa porque se podría indicar una vez al día, principalmente por la noche, para que el paciente duerma. Los efectos anticolinérgicos, pues ya recordemos, retención urinaria, agudización de un glaucoma de ángulo estrecho, estreñimiento, boca seca. Y este puede ser efecto tanto a nivel como lo que hemos mencionado, pero a nivel central. Y a nivel central, pues aquí ya va a haber una complicación mucho más seria. Van a haber alucinaciones, van a haber convulsiones, fiebre alta, pupilas dilatadas. Incluso podría llegar al estupor o al coma. Entonces hay que tener cuidado. Y la hipotensión ortostática, que tiene que ver prácticamente con los efectos noradrenérgicos. Eso sería, pues, muy relacionados por efectos noradrenérgicos. Entonces debemos de tener precaución, por ejemplo, en los pacientes que sean adultos mayores, que tengan mayor riesgo de caída, porque podría tener complicaciones mucho más severas. ¿Cuáles serían los efectos adversos más importantes y graves de los antipsicóticos típicos o de primera generación o antagonistas de los receptores de dopamina? El síndrome neuroléptico maligno, que esa fue una tarea que yo les dejé y que algunos ya me la mandaron. Los criterios clínicos, los criterios laboratoriales del síndrome neuroléptico maligno. Y también otro importante efecto que hay que tomarlo en consideración es la prolongación del intervalo QT. Lo que implica que antes de que yo inicie un antipsicótico típico de primera generación, al igual como antes de que yo inicie un antidepresivo tricíclico, debo hacer un examen físico y debo hacer un electrocardiograma antes para ver cómo está el ritmo cardíaco. Las indicaciones de los antipsicóticos típicos o de primera generación son iguales para los antipsicóticos atípicos. Doctor, entonces, o sea, va a ser igual darle al operador entonces que darle olanzapina, ¿no? Como les mencioné yo. Si nos decidimos por los antipsicóticos de primera generación, estamos actuando solamente sobre los síntomas positivos de la esquizofrenia. Si lo elegimos los de nueva generación o los de segunda generación, estamos ayudándole al paciente tanto para prevenir los síntomas o disminuir los síntomas positivos como también los síntomas negativos. La principal indicación, sí, podríamos decir principal indicación, es la esquizofrenia. La esquizofrenia, el trastorno de ideas delirantes, el trastorno esquizoafectivo. Estos son de elección en los primeros días de una descompensación de los síntomas agudos
y va a poder controlar esa crisis. Y recuerden que cada vez que el paciente se psicotiza y se descompensa, es un factor de riesgo para que él cometa suicidio posteriormente cuando sale del hospital. Entonces hay que prevenir eso. El trastorno esquizofreniforme, esa es otra de las indicaciones, como ya lo mencioné, puede ser todo lo que es esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, son indicaciones para el manejo con antipsicóticos, ya sea típicos o atípicos. F25, ya lo mencioné, trastorno psicótico agudo, ya sea inducido por drogas, ya sea inducido por una enfermedad médica, tiene la ventaja, pues, de que puede utilizarse. Trastorno de ideas delirantes, trastorno del estado de ánimo, podemos utilizar, por ejemplo, en los cuadros de manía psicótica y depresión con síntomas psicóticos, podrían beneficiarse en el paciente con depresión o con manía y síntomas psicóticos. Eso sí, yo no combinaría un haloperidol con amitriptilina o haloperidol o tiroidazina con amitriptilina o imipramina, porque ambas familias de medicamentos van a provocar problemas, podrían provocar problemas cardíacos. Estamos haciendo una sinergia y aumenta el riesgo de que el paciente tenga una prolongación del QT o alguna arritmia. Los pacientes con trastorno psicótico debido a uso de sustancias o enfermedades médicas van a tener también esta utilidad o este beneficio con este tipo de medicamentos. En pacientes con agitación y delirio, como ya lo había mencionado yo, podría ser la primera opción de tratamiento el haloperidol. Para la irritabilidad extrema, para el control de los impulsos, para la hostilidad intensa, agitación que pone en riesgo su vida o la vida de otros, podría pues ayudarle con la utilización del haloperidol o de flufenacina. Flufenacina lo vamos a dejar para casos crónicos. Para pacientes agudos, para pacientes con sintomatología psicótica fluida, el haloperidol. Algunos pacientes podrían beneficiarse con este tipo de medicamentos, como los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y también el síndrome de la Tourette. Enfermedad de Huntington, enfermedad y las coreas podrían beneficiarse por las vías. En algunos casos extremos, casos importantes, de náuseas y emesis que no puedan controlar, dosis bajitas de haloperidol podrían beneficiarlos. Igual para algunos pacientes que presentan hipo o prurito podrían beneficiarse. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta porque hay otras utilidades de estos medicamentos. Realmente no son todos los que no, o sea, hay medicamentos nuevos para manejar el hipo, para manejar el prurito, para manejar las náuseas y las emesis, pero fueron indicaciones en algún momento desde la aparición de los antipsicóticos. Los efectos adversos motores van a estar relacionados con la utilización de estos medicamentos. Tenemos la distonía, tenemos la discinesia tardía, tenemos la acaticia. Estos son molestias en que los pacientes van a resistirse a seguir tomando el medicamento. La disminución del umbral convulsivo, entonces se tendría que modificar la dosis de medicamentos en aquellos pacientes con antecedentes de epilepsia. Se tendría que modificar. La sedación podría ser, si es un efecto por el bloqueo de los receptores de histamina,
pero también podría ser un efecto secundario del cual nos podemos beneficiar, especialmente en aquellos pacientes que cursen con insomnio y psicosis. Lo vamos a sedar y duerme rico la noche. Efectos cardíacos, que ya los había mencionado. Puede presentarse principalmente con haloperidol, se podría presentar con arritmias ventriculares, ritmo cardíaco anormal, taquicardias ventriculares polimorfas e incluso muerte súbita si administramos haloperidol de forma IV. Y esto lo quiero recalcar, en Honduras no hay haloperidol intravenoso. Si le administramos haloperidol intravenoso al paciente podríamos provocarle taquicardias ventriculares y muerte súbita si se inyecta de vía intravenosa. Que tener en cuenta. Estos antipsicóticos típicos o de primera generación probablemente no engorden, no provoquen tanto aumento de peso como los de la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, pero sí podría provocar aumento de la presión arterial, aumento de peso, dislipidemias, alteraciones en la curva de tolerancia a la glucosa y eso. Y la disfunción sexual también es bien importante por la vía tubero-infundibular, por la hiperplastinemia que va a provocar disfunción sexual. Y una persona joven la va a abandonar mucho más rápido. Hipotensión postural, que lo había mencionado como otro efecto adverso. Bien. ¿Qué me interesa que ustedes recuerden de estas clases? De los antipsicóticos típicos o atípicos. De los típicos, que van a actuar básicamente en los síntomas positivos de la esquizofrenia, que van a provocar hiperprolactinemia, que están más relacionados con síntomas extrapiramidales y que probablemente estos efectos adversos van a ser motivo de descontinuación del tratamiento. En casos especiales de pacientes con epilepsia tendríamos que modificar la dosis para evitar el riesgo de aumento de la frecuencia de convulsiones. No administrar haloperidol por vía intravenosa por el riesgo de provocar muerte súbita en el paciente y arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares. Esos serían como los puntos claves de esta primera etapa de la clase. Doctor, y yo, David, o yo, Carlos Romero, o yo, Carla, o yo, Valeria, ¿podría indicar antipsicóticos en una paciente embarazada? Realmente estos casos especiales, como ya los había mencionado, casos de mujeres psicóticas embarazadas, casos de psicóticos con uso de sustancias, con enfermedades médicas comórbidas, yo les diría mejor remítanos donde el especialista. Pero bueno, si a mí me toca, como médico general, no tengo psiquiatra aquí en la mano, tengo muestras de haloperidol y la mujer está psicótica, está embarazada, pues yo hablo con los familiares, riesgo-beneficio. Afortunadamente no hay estudios que nos digan que provoquen grandes problemas, malformaciones a partir del segundo trimestre del embarazo. Entonces podríamos utilizarlo. ¿Qué es lo que recomendamos? Utilizar haloperidol en dosis mínimas eficaces, 2.5, 5 miligramos diarios en la paciente. Vamos a valorar riesgo-beneficio y le explicamos a la familia. Afortunadamente, como lo había mencionado yo, no se asocia a mayor incidencia de malformaciones congénitas importantes. No está asociado al labio paladar hendido, no está asociado a problemas cardíacos, no está asociado a defectos del tubo neural. Entonces ahí podríamos dar medicamento. Y les pongo en disyuntiva. Ok, psicótica embarazada, sin tratamiento, y embarazada psicótica tratada. Es preferible
tratar a la mujer embarazada que esté psicótica que no darle tratamiento, por el bien de ella y por el bien del niño. Vamos a ver riesgo-beneficio. No se recomienda utilizarlo durante la lactancia. Ahí sí tenemos que hablar con la familia y con la paciente en sí para que no le dé pecho al bebito. Y vamos, otra vez, riesgo-beneficio. ¿Qué prefiero? Que la madre psicótica le dé pecho al niño y que en cualquier momento pueda agredir al bebito, o medicar a la mamá, suspender la lactancia materna y darle fórmula al bebé. Yo creo que la segunda opción es mucho más llevadera. Aquí están mis dichosos cuadros. Aquí hay un cuadro donde les muestro yo cuáles son las posibles interacciones de los antipsicóticos típicos y medicamentos que utilizamos habitualmente. Bien, aumento de los niveles y efectos de los antipsicóticos típicos. El alcohol, el etanol va a aumentar los niveles y los efectos de los antipsicóticos. Combinar haloperidol o tiridazina con alcohol no es buena idea. Combinar las benzoazepinas y haloperidol o tiridazina no es buena idea porque va a aumentar la sedación y no nos conviene. El uso con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y antidepresivos tricíclicos, recuerden que tanto los antipsicóticos típicos o de primera generación como los antidepresivos tricíclicos tienen efecto a nivel cardíaco, potencia el efecto adverso a nivel cardíaco. Y los IRS aumentan los niveles y efectos de este tipo de antipsicóticos. Entonces tendríamos que buscar otras alternativas. Los antibióticos macrólidos, pues también podrían aumentar. La carbamazepina, el tabaco y el carbón activado van a disminuir los niveles y por ende los efectos del antipsicótico. Y otros fármacos cuyos niveles y efectos adversos son aumentados, el efecto de se aumenta el efecto antidepresivo de los tricíclicos, aumenta los niveles de ácido valproico, de beta bloqueadores, y esto podría potenciar lipotimias, hipotensión. Litio puede ser hasta tóxico en el paciente. No se recomienda la combinación de haloperidol y litio en el paciente. Y otros podrían ser los IECAS y la fenitoína con el etanol. Ahí vamos viendo. Potencian el efecto probablemente sedante, el etanol y la benzodiazepina. Preguntas de los antipsicóticos típicos. Usted había propuesto una situación en el que, por ejemplo, que le está dando de lactar al bebé. ¿Qué tal si son como los primeros 6 meses que siempre se dice que tiene que ser lactancia materna exclusiva? ¿Serviría la opción de la fórmula? Vamos a tener que ver particularizando. Pongámosle, si es una paciente psicótica que parió, recién parió, tiene antecedentes, ya sea, vamos a ponerle dos escenarios. Uno, que la paciente tenga antecedentes psiquiátricos preexistentes y que el parto la descompensó. Esta paciente está depresiva, o esta paciente está maníaca, esta paciente está psicótica. O que no tenía antecedentes psiquiátricos previos y que durante el parto o en el puerperio se descompensó. Comenzó a escuchar voces, a ver cosas, a sentir que lo persiguen, que le quieren hacer daño, que la quieren matar. No sé si pueden imaginarse esos dos escenarios. Pacientes agitadas, pacientes psicóticas, pacientes ya sea con depresión o con manía. ¿Se puede imaginar ese escenario con esas dos pacientes? Más o menos. Ok, muy bien. Ponele que Jeva es feo. Es feo, es un peligro. Que es preferible. Yo sé, estás hablando desde el punto de vista de lactancia materna, es lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida del bebito. Pero está la situación. Esta paciente está psicótica, está depresiva, está maníaca. Esta paciente no puede cuidar a ese bebito.
¿Me explico? Entonces, yo tengo que decidir y explicarle al esposo, explicarle a la familia, miren, si yo no se la medico, esta señora puede atentar contra su vida o atentar contra la vida del bebito. Lastimosamente, hay que suspenderle la lactancia. Hay que suspenderle la lactancia al bebito y darle fórmula. Porque corre más riesgo de que esta madre se descompense aún más y que vaya a agredirlo, porque ya se han dado casos. En el 2016, 2015, 2016, cuando me retiré del Mario Mendoza, recuerdo que una madre de familia ingresó al hospital durante todo, y tenía que estar internada todo un año en el Mario Mendoza. ¿Por qué razón? El juez determinó un año de internamiento. ¿Por qué? Porque la mujer parió aquí en Tegucigalpa, se la llevaron allá a un pueblo de la Ruta Lenca, y estando allá la mujer se psicotizó. En una de esas, que estaba psicótica, que estaba agitada, agarró el bebito y lo estalló contra la pared. El bebito tuvo hemorragias cerebrales, tiene parálisis cerebral, tiene, pues, no sé si está vivo el bebito, ya debería tener como 4 años. A esta mujer se le tuvo que haber medicado, desde los primeros síntomas se le tuvo que haber medicado y apartarla del bebito, internarla tal vez. Entonces, vamos a ver riesgo-beneficio. ¿Qué más, qué nos ayuda más para preservar la vida de los dos pacientes, la madre y el hijo? Suspender la lactancia y medicarla, pues es preferible a no medicarla y que pueda causarle un daño al nene. Entonces ahí sería romper con los 6 meses de lactancia materna exclusiva y darle fórmula al bebé. ¿Listo? Sí, doctor. Claro. Doctor, en Mándeme. caso de que la mujer esté embarazada, en caso de que la mujer esté embarazada, En el caso de la mujer que está embarazada, no se ha visto que va a aumentar el riesgo de malformaciones congénitas importantes. El uso del loperidol, por ejemplo, no va a aumentar el riesgo de labio leporino, de paladar hendido, de malformaciones cardíacas o de alteraciones del tubo neural. Se habla también con el padre, se habla también con la familia, si no tiene esposo, y se le dice que se le va a dar la dosis mínima efectiva del antipsicótico durante su gestación. Eso. ok, gracias. Pero es mejor medicar a una paciente embarazada que esté psicótica que no medicarla. Pero son casos particulares. Bien. De hecho, alguna literatura menciona que el embarazo es un factor protector para las descompensaciones. Si una mujer tiene antecedentes psiquiátricos y se embaraza, podría ser que eso, el hecho de estar embarazada, le pueda disminuir el número de crisis. Los antipsicóticos atípicos, en 1970 aparece la clozapina, como les digo yo, es la primera que se crea, pero es la última opción de tratamiento. Se diferencia de los antipsicóticos, las indicaciones son las mismas, ya las mencioné, pero se diferencian en cuanto a las propiedades de los antipsicóticos típicos, porque los antipsicóticos atípicos provocan menos síntomas extrapiramidales. No incrementa la secreción de prolactina. Son más eficaces para controlar los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y pueden ser eficaces en pacientes resistentes a otros antipsicóticos típicos. ¿Por qué actúan más sobre los síntomas negativos? Porque tienen menos efecto dopaminérgico y más afinidad por los receptores de serotonina. Pero estos lamentablemente tienen un efecto importante, un efecto adverso importante que hay que tomarlo en cuenta, que es el riesgo aumentado de peso. Antes de iniciar quetiapina, olanzapina, clozapina o risperidona, que son las 4 que vamos a mencionar el día de hoy, debo valorar en el paciente tanto los antecedentes personales como los antecedentes familiares de obesidad, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensión y enfermedad coronaria. Vamos a ver, en orden de frecuencia, del que más aumenta de peso al menos que aumenta de peso sería
Olanzapina aumenta de peso, el paciente aumenta de peso independientemente de la dosis, ya sea 2.5 miligramos a 40 miligramos de olanzapina. Si el paciente está predispuesto a ser obeso, con olanzapina se infla, se hincha rapidito. Después de la olanzapina seguiría la clozapina. En tercer lugar estaría la quetiapina y por último la risperidona. Recordemos que la risperidona, les mencioné yo, es la que más se parece al haloperidol. El riesgo aumentado de diabetes mellitus, de dislipidemias, y de hipertensión y enfermedad coronaria. Entonces, ya al momento de evaluar al paciente necesitamos sacar peso, talla para sacar el índice de masa corporal. Medir el perímetro abdominal antes de iniciar el tratamiento e ir valorando periódicamente para ver si no hay aumento del perímetro abdominal. La glucemia en ayunas y la lipidemia en ayunas al inicio del tratamiento podría servirnos de un valor de referencia para ver si es candidato o no al manejo con este tipo de medicamentos. Aquí yo necesito con estos pacientes iniciar un proceso de psicoeducación con el fin de que puedan modular la ingesta de alimentos para que no aumenten tanto de peso. Doctor, Mándeme. y en estos casos de aumento de peso, como signos de alarma se podrían utilizar los criterios de síndrome metabólico Sí, o de utilizan hecho, otros. Esos son los que se utilizan. de hecho, por eso les digo yo que siempre antes de iniciar se le toma glucosa en ayunas, se le toma perímetro, antes de iniciar la o la quetiapina, peso, talla para sacar el índice de masa corporal, nivel, la presión arterial, que es bien importante, la glucosa en ayunas, los lípidos en ayunas, y eso. Y vamos haciéndolo probablemente a cada 3 o cada 6 meses en el paciente, estos chequeos, estos exámenes, el peso y la talla, para ver si no aumentan o no. Hay algunos pacientes que realmente no aumentan de peso, que se pueden mantener con dosis de 5 o de 10 miligramos de olanzapina, pero es que ellos no tienen esa genética para obesidad. Entonces se puede mantener bien. La otra cosa es que mientras esté con el régimen de olanzapina, que es la que más engorda, esté en un plan dietético para evitar el aumento de peso. Bien. La risperidona, voy a ir hablando prácticamente, las indicaciones son las mismas que habíamos hablado en las diapositivas anteriores, pero algunos casos particulares. La risperidona es la que más se parece al haloperidol. El haloperidol entra en el cuerpo y desintegrándose por el metabolismo hepático, se termina convirtiendo como risperidona. Las indicaciones principales es la esquizofrenia y el trastorno bipolar con predominio de irritabilidad. Incluso la risperidona podría utilizarse en algunos trastornos mentales en algunos niños, después de los 7 o 8 años. La dosis oscila entre 1 a 4 miligramos en la noche. Hay algunas veces que se le puede dar 6 miligramos, pero dosis mayores a 6 miligramos al día lleva a mayores efectos adversos, pero no garantiza que aumente también el efecto terapéutico. Entonces probablemente las dosis irían entre 1 a 4 miligramos al día. La vida media es larga, entonces se podría dar una vez al día, principalmente por la noche. ¿Cuáles son los efectos adversos de la risperidona? El aumento de peso, tal vez en menor cuantía en relación a olanzapina, casos de ansiedad, de náuseas, de vómitos, de rinitis, disfunción eréctil o orgásmica, incremento de la pigmentación, síntomas extrapiramidales, mareos, somnolencia, hipercinesia y náuseas. Si ustedes ven, este sí provoca disfunción eréctil o disfunción orgásmica, porque esta es más parecida al haloperidol. Entonces ahí por la vía tuberofundibular que hay una conexión. Los inhibidores selectivos de la captura de serotonina con risperidona pueden elevar los niveles de prolactina y con los síntomas que ya lo vimos. La olanzapina, ¿qué me interesa a mí que recuerden la olanzapina? Olanzapina aumenta, es la que más aumenta de peso independientemente de la dosis en aquellos pacientes predispuestos. Las indicaciones son las mismas, solo voy a agregar una más que ahí está en negrita. Depresión resistente al tratamiento. Cuando hablamos de resistencia, una depresión resistente al tratamiento es que le damos dosis terapéuticas esperando 4 a 6 semanas de efectividad y el paciente no mejora. Entonces, podemos
potenciar el efecto antidepresivo con utilización de dosis de 2.5 a 10 miligramos de olanzapina y potenciamos el efecto antidepresivo en algunos pacientes con depresión refractaria o resistente podría beneficiarse. En Estados Unidos hay una molécula que es la combinación de olanzapina y fluoxetina y se utiliza para depresión resistente a tratamiento. Las dosis terapéuticas oscilan entre 10 a 20 miligramos al día. 10 a 20 miligramos al día. En casos severos o pacientes resistentes al tratamiento, se podría utilizar dosis hasta de 40 miligramos al día. Vida media a larga, entonces se puede dar una vez por la noche. Efectos adversos: aumento de peso, somnolencia, serostomía, mareos, estreñimiento, dispepsia, incremento del apetito, acaticia y temblores. La combinación con fluvoxamina, que es un IRS, y la cimetidina aumentan el efecto de la olanzapina. La carbamazepina y la fenitoína disminuyen el efecto. Y la combinación de olanzapina con etanol incrementa la sedación. El otro antipsicótico es la quetiapina. La quetiapina tiene una vida media corta, entonces se podría dar 2 veces al día. El incremento de la quetiapina podría ser 25 miligramos e ir aumentando a 50 2 veces al día por 3 días, cada 3 días, hasta llegar a una dosis terapéutica. Las indicaciones: esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿verdad? Podría potenciar también algunos pacientes con depresión, tiene un efecto antidepresivo, pero sí puede combinarse con un antidepresivo. Y algunos pacientes con TOC que no responden a este tipo de medicamentos anti-TOC como los CIS o clopidogrel, podría beneficiarse agregando quetiapina. Las dosis son bastante amplias. Podríamos comenzar entre 25 hasta 1600 miligramos al día de quetiapina, 2 veces al día, incrementando de 25 a 50 miligramos 2 veces al día cada 3 días. En caso de insomnio, y esta sería una alternativa bastante buena para el paciente con insomnio crónico, en los cuales no se considera la utilización de benzodiazepinas por lo crónico que es la enfermedad del insomnio, mejor dicho, entonces se puede dar de 25 a 300 miligramos de quetiapina. La ventaja que una vez encontrando la dosis con las cuales el paciente duerme, no hay necesidad de subirle el medicamento. Efectos adversos: somnolencia, hipotensión postural, mareos, aumento de peso, taquicardia, estreñimiento y elevación transitoria de transaminasas. Interacción importante: la fenitoína provoca que se elimine 5 veces más rápido. Ya para ir finalizando, la última opción de tratamiento es la clozapina. Es el único antipsicótico eficaz en el tratamiento de la esquizofrenia resistente o refractaria a otros neurolépticos. Las indicaciones son las mismas en comparación a las que ya hemos visto. Solo se agrega esta: esquizofrenia refractaria o resistente a tratamiento. ¿Por qué es la última opción de tratamiento en el paciente con esquizofrenia o cualquier patología relacionada con psicosis? Porque una de las principales reacciones adversas que el paciente con uso de clozapina podría presentar es a nivel hematológico, la granulocitosis. Solo el 1 al 2% de los pacientes presentan a granulocitosis durante los primeros 6 meses de tratamiento. Y la neutropenia podría limitar su uso únicamente a casos refractarios. ¿Qué se hace entonces? Las primeras 18 semanas, por ahí, se debe realizar un hemograma control al inicio, antes de empezar la clozapina, y hacer un hemograma control cada semana las siguientes 18 semanas. Y después de las 18 semanas, si no hay una granulocitosis o una neutropenia, se puede continuar el medicamento. Y después de esas 18 semanas, entonces se recomienda que el tratamiento, que el hemograma sea una vez al mes. Bien.
Otro dato importante, si el paciente presenta una neutropenia o una leucopenia menor de 3.500, se debe remitir al psiquiatra para que el psiquiatra decida qué otro medicamento le da, porque este paciente corre riesgo de morirse de una infección, cualquiera que sea. Si el paciente está usando clozapina y vemos que tiene como que enfermedades infecciosas frecuentemente, entonces estamos pues en la posibilidad de suspender el medicamento y buscar otra alternativa, ya sea porque aparezca un hemograma con menos de 3.500 células de glóbulos blancos o que el paciente usando clozapina presente infecciones a repetición. Esa sería como una indicación de suspensión del medicamento y buscar otra alternativa de tratamiento. Y las dosis oscilan entre 300 a 900 miligramos según la literatura, pero yo les diría que comienza con 25 miligramos y vamos titulando de acuerdo a dosis de respuesta. Y este es un resumen de los efectos adversos de estos antipsicóticos atípicos. Y aquí, jóvenes, quedaría finalizado todo el temario que me correspondería a mí a darles por esta rotación. Y les tengo una propuesta. ¿Están por ahí, chicos? Sí, diga, doctor. Ok, la propuesta es, pero esto va a depender de ustedes. Como nosotros ya terminamos el día de hoy, queda la próxima semana para recibir clases. Yo tengo una presentación de casos chiquititos, son casos chiquitos, son viñetas clínicas de una diapositiva. Podemos reunirnos el lunes, más o menos a la 1:30 de la tarde, para discutir esos casos, pero yo para eso sí necesitaría que ustedes repasaran estas clases. Porque mi idea es que yo les presento el caso y ustedes van asociando la teoría con los casos y vamos buscando, por ejemplo, el tratamiento que se le va a dar, criterios de remisión, los efectos adversos que puede presentar, todo con el fin de que ustedes puedan beneficiarse. Eso sería para el próximo lunes. Y el miércoles sería la entrega del Vademécum. ¿Cuánto cuesta el Vademécum? 5 puntos. Bien hechito, ordenadito, en un cuadrito, así más o menos como el cuadrito que les mandé en el chat. Podrían hacer el Vademécum. ¿Qué libro van a utilizar para hacer el Vademécum? El Tratado de Psicofarmacología que les mandé por PDF. Si ustedes están de acuerdo, el lunes nos conectamos más o menos a la 1:30 para poder discutir los casos. Es tal vez unos 30, unos 40 minutos que nos reuniríamos para discutir los casos si ustedes están interesados, o si no, pues aquí ya el martes o el lunes o el miércoles me pueden entregar el Vademécum, me lo mandan. Sí me gustaría que lo mandaran, ya sea por acá, por Teams, y me lo manden al correo electrónico institucional para poder. Y tal vez no sé si alguno de ustedes se podría encargar de recibirlos todos para mandármelo un solo correo y así tener resguardo. Ah, sí, mejor que uno lo mande todos los Vademecums. Exactamente, podría hacer eso. Sí, doctor, Entonces, si quieren que me los mande a mí, a todos ahí, y yo después se los mando a usted. ok, muy bien, Carla, muchísimas gracias. Y me avisan entonces si el lunes nos conectamos para discutir temas, que esa sería una clase adicional. Pero para eso sí me gustaría que ustedes leyeran o vieran nuevamente los videos para poder tener el conocimiento y sacar el mayor provecho a la viñeta. Son viñetas cortas, no son grandes textos, no son grandes historias clínicas, sino que son casos puntualitos. Entonces, chicos, Doctor, una consulta para ver mándeme. los videos aquí en Teams, ¿cómo se hace? Ok, para ver los videos los puedes ver en Teams, y si no, yo creo que les mandé yo el link la vez pasada de les mandé la vez pasada, así como hace la doctora Jessica Barahona, un El link. enlace de YouTube, ¿verdad?
Exactamente, ese es un canal que yo tengo. Mamá originalmente. Hay un canal mío, usted en la clase de salud mental, creo que se llama Doctor José Luis Cruz o Doctor Cruz, y ahí encuentran todas las clases de todas estas, desde que comenzó la pandemia, ahí están todas las clases subidas. Ah, ok, muchas gracias. Dele, entonces. Entonces, chicos, nos comunicamos la próxima. Perfecto, gracias, doctor. Perfecto. Ok, cuídense. Feliz tarde, Doc. Nos vemos. Igual ustedes, cuídense, muchachos, un gusto saludarles. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Dele.